el hombre. Pero gracias a Dios, por eso este es lo que necesitamos los hombres para seguir viviendo. Es el agua de vida, es el manantial, es el abono, el fertilizante, la palabra de Dios, el pan del cielo. Esa es la necesidad. Así es de que voy a leer la escritura ya para que los hermanos que tengo acá en el templo están paraditos, puedan sentarse y se acomoden. Y también si allá en su hogar hay muchos que se toman el tiempo y lo hacen como si estuvieran acá, levantan sus manos, hacen sus oraciones al igual que si hubiesen venido y participan, y eso es bueno. Así es de que voy a leer la escritura y les voy a invitar que abran sus Biblias a todos los hermanos, y si algún amigo por ahí estuviese conectado también, abran sus Biblias. Quiero leer los últimos versículos del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, o el Evangelio de Juan, como mejor les guste. Amén. Al final tendremos un momento de adoración con un cántico mientras. Por eso voy a tratar de tomar este tiempo de mensaje para ver si tenemos un tiempo, y también vamos a orar, vamos a tener oraciones. Ya hay necesidades y las vamos a estar exponiendo. Al final vamos a hacer esa oración por todos los demás, y todos los que tengan una petición pueden escribirnos, los que están viendo, y vamos a orar por las necesidades. Pueden mandarnos los nombres y las escribiremos y las oraremos por ello. Gloria al Señor. Hace una semana o 2 semanas, una necesidad de aquí de Baja California, un hermano que tuvo un accidente, y mientras estábamos acá entró la petición, oramos al final, y Dios hizo el milagro, porque Dios sigue haciendo milagros. Gloria a Dios. Y la persona que tuvo un accidente bastante fuerte ya está mejor, ya casi sale del hospital, porque fue bastante trágico ese accidente. Dios les bendiga a los hermanos de Ensenada, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces leamos estos últimos versículos. Déjenme ver, gloria al Señor. Capítulo 7. Dije que eran los últimos versículos les dije de Juan, ¿verdad? Pero no es Juan. Vamos a estar leyendo en Juan, pero no es Juan. Ya tenemos esta escritura de Juan. Me equivoqué un poco acá por estar pensando en esto de las necesidades. Y es que los números son parecidos en la lectura que vamos a tener en Juan y en Mateo, que es la que vamos a leer. Es que es el mismo capítulo, pero los versos casi también están muy cercas. Mateo, busquen Mateo. Voy a dar un tiempo, porque di una de las citas que vamos a estar tocando, así es de que discúlpenme mi error. Y es Mateo 7, y aquí sí, porque ustedes pueden ver que los mandé son los últimos versos 28 y 29, Mateo 7. Aquí si no, ya no hay equivocación. Gloria a Dios. Así es de que acá estamos, ya casi entrando al mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que el Señor nos bendiga como lo ha hecho en otras ocasiones, porque es su palabra. Gloria a Dios. Entonces leamos juntos esta porción de las escrituras, 2 versículos nada más, y así vamos a estar exponiendo este pensamiento. Leamos la palabra del Señor
Una vez más, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Voy a leer otra vez porque me encanta cómo dice estas palabras el escritor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse los que están acá. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca de la autoridad de Jesucristo. La autoridad de Jesús. Cuando decimos o juntamos Jesús, Cristo, o a veces Cristo, Jesús, la misma frase, estamos diciendo de el Mesías, del ungido. Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a estar hablando de la autoridad de Cristo, tomando en cuenta en esta porción, en estos dos versos que leímos. A mí me anima mucho, me emociona mucho solo el tema que estoy exponiendo. La autoridad de Jesús. No existe en la tierra, ni ha existido, ni existirá uno con un nivel de autoridad como el que tuvo y tiene el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Ahora, lo digo por el tiempo en que vivimos. Estos últimos mensajes que hemos estado acá exponiendo, meditando, he estado hablando acerca de el anticristo. No he estado hablando directamente en sí del anticristo, ni de la marca de la bestia, que son temas que normalmente ligan o amarran. Yo solamente hablé en lo que redunda, pero enseguida, muy pronto, estaré ya en sí hablando directamente acerca de eso y de la marca. Pero hoy quise cambiar de tema, pero no sin dejar de hacerlo de una manera que nos mantenga interesados, que nos mantenga despiertos, que nos mantenga firmes, que nos mantenga vivos. La palabra del Señor debe mantener firme a la gente que la oye. Dice acá, y por eso yo me emociono, la autoridad. ¿Habrá alguien que tenga la autoridad de Cristo en este mundo? ¿Habrá algún evangelista de los que andan por ahí, de los que yo he dicho mucho en estos días, que tenga la autoridad de Cristo? ¿El Papa tendrá la autoridad de Cristo? Como lo dicen algunos y lo defienden, que el Papa es como ese es el vicario de Cristo, dicen, y le dan tanto realce que lo ponen más alto que Cristo. Pero eso es una mentira, eso no es cierto. ¿Podrá algún pastor de los más populares tener la autoridad de Cristo? Nadie, no hay nadie, ninguno, por más elocuente,
por más sabio que aparezca, va a tener la autoridad de Cristo. Cristo, Él es el que tiene toda autoridad. Él lo dijo, toda autoridad se me ha dado. Es porque, digo esto porque hemos visto esto en este tiempo de gente que pretende tener tanta autoridad. Y ya vamos a ver algo más para adelantito, algo interesante. Andan por ahí muchos en el mundo predicando la palabra y yo entiendo, solo de predicar la palabra, nuestra palabra es de autoridad, porque la palabra escrita y predicada tiene una gran autoridad. Eso sí es cierto. Más si se hace con sencillez, con humildad, la palabra de Dios es poder. Gloria al Señor. Pero no porque yo, por más elocuente que sea y por más unción que yo reciba, yo voy a estar encima de la autoridad de Cristo. Jamás voy a estar arriba de Cristo. No hay nadie en la tierra ni en el mundo, nadie ni debajo de la tierra que pueda estar por encima de Cristo Jesús. Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. ¿Y por qué estoy tan acelerado? Porque he estado estudiando todo esto. Leímos estos últimos versos del capítulo 7 de Mateo. Estos dos versos surgen, no sé si estoy diciendo la frase correcta, se dan porque nuestro Señor Jesucristo había dado un discurso largo, había dado una prédica extensa. Es más, así como lo está exponiendo o en la forma que lo encontramos en el capítulo, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es donde Cristo comienza a hablar. O sea, en otras palabras diríamos, como si desde allí, desde donde comienza Cristo a hablar estas palabras que dice aquí este versículo, comenzara el ministerio terrenal de Jesús. Porque cuando comienza el capítulo 1, 2, 3, 4, comienza el escritor a dar el prefacio o la introducción, narrando la introducción de Cristo en la tierra, su nacimiento, cómo es que Él fue creciendo. Pero cuando comienza el capítulo 5 en Mateo, es cuando comienza Cristo a hablar. Bendito sea el Señor. En el capítulo 5, Cristo comienza a hablar. Y pareciera, por eso te digo, no directamente, que quiero pensar, es como la figura donde comienza en sí ya de lleno su ministerio. Y las primeras palabras que comienza Cristo a hablar, que son en el capítulo 5, cuando ya comienza a hablar, a introducirse para hablar el mensaje poderoso de Él, viene Cristo Jesús y en esta prédica o en esta introducción, Cristo se introduce hablándole a la gente. Y se introduce sabiendo la necesidad que existe, por lo menos que existía en ese tiempo. Voy a leer la introducción del capítulo 5 para no equivocarme. La iba a decir así de memoria, pero mejor la voy a leer para no errar. Viendo la multitud, estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 5, subió al monte y sentándose, mire, tranquilo el Señor,
sentado. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y así como comienza el versículo 3, comienza el Señor a hablar, a exponer de qué manera los hombres de este mundo deben vivir. ¿Cuáles son sus necesidades? Y les empieza a usar con esta palabra bienaventurados. Lo que conocemos nosotros en el mensaje o el sermón del monte, las bienaventuranzas. Porque no quiero quedarme acá leyéndolas todas, pero comienza el Señor a hablarle a la gente en lo que conocemos como las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los del limpio corazón. Y ahí hay una lista de bienaventuranzas en el sentido de dando instrucción al Señor cómo es que nosotros debemos hacer las cosas para que nos vaya mejor. Bienaventurados, dichosos. Y ahí está de la forma en que el Señor comienza a hablar. ¿Cómo comienza a hablar el Señor? Y así comienza el Señor a hablar los temas, un tema tras otro, hasta llegar al capítulo 7. Ya después vamos a recordar algunas de las cosas que habló el Señor. Pero desde el capítulo 5, donde comienza a introducirse con las bienaventuranzas, y que de allí para adelante el Señor, en un largo sermón que nos da instrucciones, nos da palabras exactas que si las pusiéramos en práctica, el mundo no estaría pasando por lo que está pasando ahora. Que si la gente del mundo, el ser humano que Dios hizo, escuchara estas instrucciones, escuchara estas direcciones, practicara estas recomendaciones, dicen en palabras sencillas, otro gallo les cantara. Ni siquiera anduviéramos sufriendo estas enfermedades que están azotando el mundo. Seríamos dichosos, seríamos bienaventurados. Bienaventurados seríais si hicierais estas palabras. Hay una frase que dice así: gloria a Dios. Si solo oyéramos la voz de Dios y pusiéramos en práctica sus consejos, ¿verdad? Por eso yo leo a veces las ventanas que ponen en el Facebook, y hay hermanitos muy preciosos que se emocionan como yo con los capítulos, y cómo he leído si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, yo los oiría desde los cielos. Bienaventurados. Si se pusiera en práctica la palabra, si el mundo hubiese querido oír, como dije ahorita, viviéramos otra cosa. Lamentablemente no es así. Pero dichosos aquellos que abran su oído, dichosos aquellos que le den la oportunidad al Señor de hacer una obra en sus vidas. Bienaventurados serán. Gloria al Señor. Cuando terminó, y esto es desde el capítulo 5,
cuando terminó estas palabras. Esta no es la única vez que en la Biblia, o por lo menos en los evangelios, encontramos estas frases. Hay como algunas 5 ocasiones donde se repite estas frases así: cuando hubo terminado estas palabras. Cuando encontramos esta nota de esta manera, da a entender que el discurso que Cristo dio fue con una importancia tan grande, tan, como les dijera, tan bendecida, tan llena de bien para nosotros. Cada vez que encontramos estas frases, cuando terminó el Señor estas palabras. No tengo acá las citas, pero son alrededor de unas 5 veces. Entonces quiere decir que el Evangelio, sabemos que el Evangelio es el Evangelio de Cristo. Cada expositor, como lo fue Mateo, como lo fue Marcos, como lo fue Lucas, como lo fue Juan, lo hicieron con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho interés, para que la escritura, o lo que Cristo Jesús, la palabra que Cristo Jesús dio, fuera tan clara, que no se perdiera nada de lo más importante que Cristo habló en la tierra. Pero cuando vemos aquí, quiero volver a repetir estas palabras. Cuando terminó Jesús de hablar, cuando terminó Jesús estas palabras, cada vez que aparecen estas, da a entender que ese discurso que dio trae una bendición a los que practican ese sermón que dio el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dice, la gente se admiraba de su doctrina. Quiero tomar dos palabras ahorita que surgieron acá. ¿Cuáles son? Y las dos son de Jesús. Palabra de Cristo y doctrina de Cristo. Voy a repetirlo, porque dice que se admiraban de su doctrina cuando él terminó sus palabras. Entonces tenemos aquí 2 cosas muy importantes, y quizás me atrevería a decir aquí que son las más importantes para la vida de los cristianos: la palabra de Cristo y la doctrina de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso yo decía, ¿quién tendrá más autoridad en la tierra que Cristo Jesús? Ya expuse algunos que por allí han salido, pero ya dije, nadie tiene ni siquiera la mitad de la autoridad que tiene el Señor. Gloria a Dios. Ahora, acá dice aquí, y por eso quiero exponer, son los puntos más fuertes del mensaje: la palabra de Jesús y la doctrina de Jesús. En un tiempo donde la gente se anda peleando por la sana doctrina, vale la pena exponerlo bíblicamente, directo al grano. La sana doctrina es la de Cristo Jesús. La sana doctrina es la de Cristo Jesús. La limpia y la sana palabra es la de Cristo Jesús. No hay más. Cuando alguien pretende cambiar
Y hoy, en estos días, muchos se han atrevido a creer que ellos hablan mejor que Cristo Jesús. Sí, hay mucha gente que no tiene este conocimiento, pero hay quienes pretenden que lo que ellos han alcanzado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla acerca de la frase. Yo soy muy cuidadoso de la frase revelación. Revelación, y cada rato eso de revelación. Yo soy cuidadoso con esa frase. Porque hay quienes tienen muchísima revelación. Alguien hasta se atrevió a decir que tiene tanta revelación que ya no necesita la Biblia. Porque él ya es lo máximo. Y no creo que sea la única persona, pero yo he oído de alguien, oí a alguien que ya, o sea, la revelación que tenemos hoy en este tiempo es tan elevada, dicen ellos, que ya la Biblia para ellos es simple. Pero para mí no hay más autoridad, no hay palabra más sana que la palabra de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué voy a tomar en cuenta lo que dice aquí? Dice que cuando Jesús terminó de hablar del capítulo 5 hasta el 7, que expuso cosas tremendas. Prácticamente ahí está todo lo que Cristo quería hablarle al hombre. De allí, del capítulo 5 hasta el 7, está todo. Todas las recomendaciones, todos los consejos, todos los señalamientos y los mandatos los encontramos de ese capítulo 5 hasta el 7. Ahí está todo está allí. Y dice acá que cuando terminó de hablar todas esas palabras el Señor, la gente se admiró de su doctrina. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo tiene autoridad. Entonces, o sea que la palabra de Cristo causa algo. De hecho, cuando yo me convertí a Cristo, a mí muchas veces me hablaron de Jesús. Yo desde que estaba chiquito, mis papás nos inculcaron, ve a la iglesia. Desde niño ya me mandaban a la escuela dominical. Pero cuando yo crecí y que me aparté, después me hablaban que vuelve a la iglesia, mira que el camino que andas no es bueno, y me hablaban de Cristo, pero yo como que no me hacían de esas palabras. Pero un día oí un mensaje, que ese mensaje hizo un efecto extraordinario en mi vida. Era la misma palabra que me habían dicho, pero hubo un día donde el Espíritu Santo de alguna manera tomó mi mente, algo sucedió, y de allí, desde ese día, lo que yo oigo y lo que he oído de la palabra de Dios me emociona. Yo me emociono oír la palabra del Señor. Y dice acá que cuando terminaba Cristo de dar el sermón de la montaña, toda su palabra, se admiraron de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Bendito sea su nombre. Autoridad, según el diccionario, es una facultad y un derecho. Eso es autoridad. Pero cuando vemos en la Biblia más
sinónimos, significados acerca de lo que es autoridad, nosotros sabemos que es poder. Gloria al Señor. Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y qué es el evangelio? Es la palabra de Cristo Jesús. Yo lo que predico es el evangelio. Entonces, por eso, o sea, es poder. Cristo Jesús hablaba con autoridad. Y dice acá que se admiraban de su doctrina. La palabra, para entender un poquito, porque no quiero dejar pasar esta pequeña frase, porque ya lo dije yo, por lo menos en mi persona, qué sucedió conmigo. Porque yo desde que conocí a Cristo y cuando hizo efecto en mí aquel mensaje del siervo de Dios, cuando yo levanté mi mano para aceptar a Cristo, desde ahí yo oigo la palabra, leo la palabra y es una emoción. ¿Qué dice aquí? Fíjese, ¿qué dice aquí? Dice que cuando oyeron que Cristo, terminando esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y este es el punto, esta es la frase, lo que hizo efecto en mí. Se admiraba. La palabra admirar, de hecho ya la había profetizado el profeta Isaías, que el que venía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Uno de sus nombres dice admirable, consejero, bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando Cristo habla, la gente se admira. Entonces, para entender esta frase, porque pues nomás se admira. No, es que esta frase de admirar es algo más todavía, como más emocionante. Esto también es admirarse, emocionante. Yo me emociono, ¿saben qué también quiere decir la frase admirar? Es maravillarse. La gente se maravillaba cuando Cristo Jesús hablaba. Yo sé que los que me están oyendo y que aman a Cristo y su palabra, por eso están oyéndola. ¿Por qué? Porque la palabra les trae admiración. La palabra les trae bendición. Directamente quiero dar las frases de lo que significa admirar. La primera es maravillar. La segunda es sorprender. La gente oía a Cristo y se sorprendía. Se sorprendía. Porque como lo dije yo ahorita en cuanto a la autoridad, la palabra como Cristo la decía. Miren, hermanos, no podía yo estar sentado o alguien no podía llegar y oír a Cristo sin quedar sorprendido. Se quedaban perplejos oyendo a Cristo. Yo solo me acuerdo en la escritura, y quiero recordar la escritura, que el Señor tenía 3 amigos. Uno se llamaba Lázaro y 2 hermanas de Lázaro. Una que se llamaba Marta y la otra María. Cuando Cristo Jesús llegaba, lo narra el Evangelio de San Juan, llegó a visitar a la casa de Lázaro. Él entra y le dan la bienvenida. María muy atenta, porque era muy atenta María. Y María atenta le daba la entrada al Señor Jesús, y al Señor se pasaba y tomaba su lugar. Y Marta empezaba para atender a Cristo. Eso es buenísimo. Hay que atender a Cristo Jesús.
Pero mientras Marta se preocupaba quizás por qué le iban a dar de comer al Señor, cómo se sentiría más cómodo el Señor, su hermana María se olvidaba de todo lo que hacía Marta. Ella iba y se sentaba a los pies de Cristo y le empezaba, no sé si le empezaba a preguntar, pero dice la Escritura que escuchaba todo lo que Cristo decía, escuchaba todo lo que Cristo decía. Y su hermana le dijo a Cristo: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana que no me ayuda? Mira, yo ando aquí haciendo acá, estoy un poco ilustrando más lo que sucedió allá. Yo estoy acá haciendo aquí, haciendo allá y no me ayuda. Dile a mi hermana que me ayude. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo Jesús? Y le dice: Marta, Marta, tú estás preocupada de todas esas cosas. Muy preocupada. Tu mente está allí. Mira. Y no le dio a entender que todo era malo, sino que le dice: mira, de todo esto que está sucediendo aquí, Marta ha escogido la mejor parte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál era la mejor parte? Oír la palabra de Cristo Jesús. Si hay algo bueno en la vida, hermanos, miren, allá estaba Marta, preocupada por la comida, preocupada por limpiar, preocupada por recoger, preocupada por todo, pero María a los pies de Cristo, escuchando todo lo que Cristo decía. Y le dice el Señor: Marta, María ha escogido la mejor parte. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchar la palabra de Dios es la mejor parte, es lo mejor que nos puede suceder en la vida. No hay más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ella ha escogido la mejor parte. La mejor parte está en oír la palabra de Dios. Pero la verdadera palabra que Cristo da, como dicen acá, la doctrina de Cristo Jesús. Y hay en muchas ocasiones donde dice, ¿verdad?, que la gente se admiraba de la doctrina. En una ocasión, los escribas y los fariseos, porque oían la palabra y se maravillaban, se sorprendían, pero como eran contrarios, anticristos, dije yo la otra vez, no la aceptaban, no la querían recibir. Y decían: ¿y de dónde sabe letras este? Hablando de Jesús. ¿De dónde sabe? Quieren poner en balanza y en duda las cosas de Cristo Jesús, porque Él es la palabra viva. Bendito sea su nombre. La doctrina, la sana doctrina, es la de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Avancemos un poco más. Avancemos un poco más. Y quisiera recordar otra escritura, otro suceso. No estoy dando las citas ni las escrituras, pero son citas o son sucesos que todos conocemos. Todos recordarán a lo que se le llama en el libro de San Juan el mejor discurso de Cristo, ¿verdad? Yo dije acá, del 5 al 7 es el mejor. Pero cuando leo allá aquel mensaje donde Cristo Jesús empezó a decir: yo soy el pan que descendió del cielo, ese también digo que es el mejor mensaje de Cristo Jesús. Y saben que cuando Cristo Jesús dio su mejor mensaje, la gente se empezó a ir. La gente se empezó a ir. Porque ¿saben qué dijo Juan en el capítulo 4? Que estuvimos exponiéndolo hace unos días atrás. Los que no son de nosotros no nos oyen. Los anticristos, los que son contrarios a nosotros, no nos oyen.
pero los que son de nosotros nos oyen. Gloria a Dios. Los que son de nosotros nos oyen. Y entonces, por eso Cristo, cuando Él predicaba ese poderoso mensaje, dice que la gente se empezó a ir. Hermanos, porque la verdadera doctrina nadie la quiere recibir. Se amontona la gente donde les dan pura doctrina, pura comida chatarra. Hay lugares, hay escenarios, hay hasta estadios donde a veces se junta la gente y dicen que van a ir a oír un predicador, un evangelista, y se llenan. Y no porque está lleno el estadio, esto quiere decir que el que trae el mensaje trae una sana doctrina. A veces lo que trae ese hombre es una doctrina errada y ya está el estadio lleno. O los lugares estos, ¿cómo se le llaman? Estadios o cualquier lugar, cualquier edificio grande, inmenso, lo llenan, y porque va a llegar el tal predicador, y ya porque lo han hecho famoso, quiere decir que tiene sana doctrina. Eso no es cierto. Cristo Jesús, cuando estaba predicando la doctrina más verdadera, el mensaje más poderoso, la gente se fue y solo quedaron sus apóstoles. ¿Cómo la ven? No, porque de hecho sabemos que a Cristo lo seguían multitudes. Pero cuando Cristo comenzó a predicar ese mensaje de poder, a la gente no le gustó. Porque a la gente le gusta que le hablen bien bonito. Pero cuando viene el mensaje sano, la doctrina pura, la sana doctrina, a la gente no le gusta y se va. Tanto fue que los discípulos, me imagino que fue Pedro, le dijo: Señor, todos se han ido. Y eso toda la gente que ha leído la Biblia lo sabe. Todos se han ido. ¿Se imaginan, hermanos? Y le dice, ¿y qué les contestó el Señor? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Qué contesta? Se me hace que fue Pedro, ¿verdad? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿quién tiene las palabras de vida eterna? Solo Jesús. Entonces dirán los predicadores: no, pues yo también. No, es que yo puedo decir, yo también traigo las palabras, pero las palabras que yo vengo a predicar acá no son mías. Yo vengo a predicar las palabras de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, yo no creo en eso de la confesión positiva. ¿Cómo le llaman? Declaración positiva. Porque dicen que lo que tú digas, así va a ser. Y yo creo que me van a estar oyendo mucha gente que me conoce y que quizás se van a sorprender. Yo, y lo digo viendo la cámara, yo no creo en eso. Yo creo en la palabra de Dios. Lo que el Espíritu dice, eso es lo que se hará. Lo que Dios habla, porque dice el profeta Isaías lo dijo muchas veces: esto se hará porque la boca de Jehová lo ha hablado. No se va a hacer porque lo dijo cualquier chango de los que andan ahí predicando ahora. Que lo que tu boca tiene autoridad, eso es cierto, pero tiene su lugar. El problema es que cuando se toma en esta manera, la gente llega a sentirse un pequeño Dios. Porque toman aquel lugar donde dice: y vosotros somos dioses. Y por eso alguien por ahí se atrevió a decir que él era el Junior. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dijo la frase? Jehová Junior. Reprenda al diablo el Señor. Ese es un atrevido. No conoce a Dios. Las cosas se hacen porque Dios
hablado. Yo lo que hablo, lo hablo porque está escrito en su palabra. Y esa es la que me respalda. Yo no hablo de mí mismo. Gloria a Dios. El Señor hablaba con autoridad. Pero aún él en varias ocasiones dijo, la doctrina, mire cómo dijo el mismo Señor Jesús, la doctrina que yo traigo no es mía. Yo solo vengo y digo lo que mi Padre me dice que hable. O sea, todo lo que yo digo, el Padre me lo ha dado. En otras palabras, nos está enseñando sujeción y que solo hablemos la palabra de Dios. Amén. Sí, o sea que se han torcido citas bíblicas. Por ahí oía y leía de alguien que dijo que es un error ir hacer oraciones como la que está aquí adelantito. Es más, no es más adelantito, es aquí, en esta enseñanza que Cristo dio del 5 al 7. En la oración, como cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, lo que le llamamos el Padre Nuestro, la oración. El modelo de la oración. Y dicen ellos que es un error ir a decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Ellos dicen que no, que una persona que ora así, diciéndole, Señor, que sea tu voluntad, dicen, esta persona está mal, dicen ellos. Ellos dicen que nosotros tenemos la autoridad de nuestra boca. No. Nosotros hablamos la palabra de Cristo Jesús. Esa es la que tiene autoridad. Esas son gente que se ha torcido. Que se ha torcido. Ahora, ya quiero llegar aquí. Porque Pedro se lo dijo al Señor. Solo tú, óigalo bien, solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, no hay nadie más, solo tú. Y esto quiere decir palabras de autoridad, palabras de poder, palabras que hacen milagros. Solo Cristo Jesús, nadie más. Y los que hacen milagros, y de veras son milagros verdaderos de Dios, no los hacen porque ellos tienen esa palabra poderosa. No, ellos la tienen porque están siendo respaldados por la palabra escrita y por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Qué buena oportunidad, ¿verdad? Hubiera tenido Dios para enseñarle a Moisés. Cuando Moisés se ve con el pueblo ante el mar. Y ya viene el ejército de Faraón para agarrarlos. Y entonces Moisés clama a Dios y Dios le dice, extiende tu vara. ¿Por qué no le dijo, dile al mar que se abra? Tú tienes autoridad. Y si había alguien que tiene autoridad, era Moisés. ¿Por qué no le dijo, Moisés, dile al mar que se abre? Y ya. ¿Verdad? ¿Por qué el profeta Elías usaba su manto para golpear el río Jordán? Y se abriera, ¿por qué mejor no hablarle? Si tanta autoridad se tiene, ese es el modelo de Dios para nosotros, que con nuestra boca, ¿para qué usar el manto? ¿Verdad? Yo tengo autoridad, río, ábrete y ya, se acabó. Y ahí voy a pasar. Pero es que, ¿cómo le gusta a la gente querer exhibir? Esto es para exhibir. El hombre se hace orgulloso y se quiere sentir como Dios. Qué tremendo. Qué buenas oportunidades, ¿no? Qué buena oportunidad, como el apóstol Pablo cuando dice que una tormenta llamada Euroclidón los azotó en el mar y les volteaba la barca. Qué buena oportunidad para practicar lo que Cristo hizo, ¿verdad? Porque Cristo le habló a la mar
Y le dijo al viento que se detuviera y al mar que se calmara la tempestad. ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es que él sí tiene esa autoridad. ¿Por qué el apóstol Pablo no lo hizo? Si él sabía también de eso, ¿por qué no le dijo, tú huracán, cálmate y tranquilízate? No. Le volteó el mar, lo sacudió y dice que de milagro, dice el apóstol Pablo, allá en el capítulo, por allá 18 de los 6, ya para acabarse, le fue mal con esa tormenta. Es que no es así. No es nomás de que, yo tengo autoridad. No, la autoridad la tiene Jesucristo. Gloria a Dios. Y la autoridad está en la palabra de Cristo Jesús. Yo lo único que hago es, repito lo que Cristo dijo que hiciera. Él tiene la autoridad. Se me está yendo el tiempo y voy contra reloj. Gloria a Dios. Aleluya. Dice aquí, se admiraban por su palabra y por su doctrina, porque él les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Y cuando aquí habla de los escribas, déjenme darles a entender que también está hablando de los demás maestros. Porque hay una escritura, no sé, nomás voy a ver, déjenme ver y les doy la escritura, si no solo la recordaremos acá. Y esta sí está en Mateo 23 del 1 al 4. En esa escritura, el Señor le está diciendo a sus discípulos, no hagan lo que hacen los fariseos. No hagan lo que hacen los fariseos. Pero sí les da el consejo. Les dice, todo lo que les digan, fíjense, que hay un poco de diferencia a esto, dice. Todo, dice, y comienza así, miren, no estoy viendo la Biblia, pero me parece que comienza así. Dice que los maestros de la ley se sientan en la cátedra de Moisés. O sea, la palabra, el Torah, la máxima autoridad de las escrituras es el Torah, es la cátedra de Moisés. Y dice que ahí se sientan los escribas y los fariseos. Y dice, todo lo que les digan del Torah, todo lo que les digan de la escritura, háganlo. Todo lo que les digan. Pero ustedes no vayan a hacer lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Gloria a Dios. Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Del dicho al hecho, como dicen, hay una gran distancia. Pero ¿saben por qué se admiraba la gente de Cristo? Porque Cristo no solamente decía, Cristo hacía. Y aquí está, porque veo que el tiempo se me está terminando. Cristo también hacía. Solo quiero recordar algunas frases de lo que él dijo acá. Y una de las que más me gusta que dijo acá, porque todo lo que conocemos nosotros del consejo de Cristo está en estos capítulos del 5 al 7. Pero uno de los que más, porque yo lo repetí en estos últimos versículos, mensajes que di del anticristo, y lo voy a volver a repetir acá. Está en el 7, verso 15, un consejo de Cristo. Dijo así, Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo dice que los conoceremos? Por sus frutos. Por sus frutos. Hay gente que sabe, que conoce al mentado predicador que es un mañoso y todavía lo siguen oyendo. Todavía lo siguen siguiendo. Esa gente hay que desecharla.
por sus frutos los conoceréis. Pero quiero avanzarle un poquito más, verso 21, porque esto también lo dijo el Señor, y hay que tener cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren, hermanos, como dice el verso que sigue. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y le hacen la pregunta, ¿no profetizamos en tu nombre? Por eso no se crean de todos los profetas. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahora, eso dicen, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchos milagros de los que han hecho estas gentes que andan por ahí no son verdad, son pura trampa. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque mire allá, porque aquí el Señor está hablando de cuando ya lleguen allá. En aquel día me dirán muchos, y esos son esos falsos maestros. Nosotros, Señor, lo hicimos en tu nombre, sí, pero es que ustedes se creían yo, les va a decir, ¿verdad? Se creían Jehová Junior. Ustedes se creían los grandes apóstoles. Ustedes se creían los grandes profetas. Ustedes tomaron mi lugar. No los conozco. No los conozco. ¿Por qué? Porque perdieron el verdadero ¿para qué fueron llamados? Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué se admiraba la gente? Porque Cristo enfrentó y les dijo todo lo que hacían mal. Miren cómo comienza el capítulo 7. No juzguen. No juzguen para que no sean juzgados. Entonces quiere decir que ya de aquel tiempo la gente es bien acusadora. No juzguen. Y todos los consejos, toda la doctrina de Cristo la vemos aquí. En el capítulo 6, ¿se acuerdan? Hay frases en el capítulo 6 que dicen, oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Esa es palabra, es esa autoridad. Voy a terminar y quiero recordar una cita tan poderosa, importante. Esas se las di al principio en Juan. Ahí donde me enredé poquito, ¿verdad? Y esa cita está en Juan, Evangelio de Juan 7. Con lo del número fue que allí me enredé con lo del capítulo, porque era el mismo. Pero en San Juan 7, aquí terminamos. Dice desde el versículo 40, voy a leerlo y ustedes me van siguiendo allí donde están. Dice el versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Verso 42. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído?
Hermanos, los habían enviado a que arrestaran a Jesús, a que ya lo agarraran, lo trajeran esposado, amarrado, porque lo querían matar. Pero oiga lo que dice el versículo que sigue. Los alguaciles respondieron: jamás, oiga esta frase, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Gloria a Dios. Jamás ha habido. Y yo me voy a atrever hoy en día, por encima de los apóstoles que andan por ahí, los evangelistas que andan por ahí, los profetas que andan por ahí. Miren, nunca van a hablar como Cristo Jesús habló. Jamás. Los profetas de la fe, así se llaman, pero no es la fe verdadera, es una fe torcida. La verdadera fe se encuentra escrita en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Cristo Jesús. Jamás, dice aquí, y eso se lo fueron a decir a los meros. No podemos agarrarlo. No pudimos hacer nada, porque cuando lo empezamos a oír y vienen con esas palabras, jamás hemos oído hablar un hombre como este. Jesús tiene toda autoridad. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nadie más tiene toda autoridad. Ahora, Él nos da autoridad, pero no es de nosotros, es de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Ahí está. Ayúdenme, hermanos, a orar por estas necesidades que hay. Vamos a orar por el papá de Elodia Alvarado. Me cuesta leer esas letras. Vamos a orar por Roberto. Gloria a Dios. Hermana Leti. Aleluya. Por el hijo de la hermana Diana. O hermano de la hermana Diana. Me cuesta un poquito. No, esas sí las leo. Pero ahí están estas necesidades. Hay otras necesidades que están ahí, pero vamos a estar orando por estas necesidades. Amén. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Presentamos, Señor, la necesidad por el papá de Elodia. Ahí está, Señor, esta carga. Señor, la hermana Elodia está haciendo lo que dice la Escritura. Pongan las cargas en mí, dijo el Señor. Y nosotros nos unimos a la hermana Elodia, Señor. Porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo, así lo dice la Escritura, y entonces nos estamos poniendo de acuerdo. Acá vemos como 6 personas. Y los que nos están viendo, Señor, los que se unieron con nosotros, están también orando. Estamos de acuerdo. Extiende tu mano de poder, Señor. Tú tienes la autoridad. Solo tú tienes la autoridad, el poder. Y es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Porque solo en el nombre de Jesús, hay autoridad, hay poder. Toca, Señor, al papá de la hermana Elodia. Sanidad del cielo, sanidad de arriba, el doctor de doctores,
Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Roberto, Señor, Calleja, extiende tu mano, Señor, cualquier necesidad. Tú la conoces. Nada se esconde ante ti. Llega con esa unción, Señor. Tú nos sorprendes. Tú nos admiras. Somos maravillados por ti. En el nombre de Jesús, toca, Señor, a Roberto, la hermana Leti, Señor. Al hijo de la hermana Diana, a la hermana Diana, a toda esta familia, Señor. Ahí están esas necesidades, Señor, cada una. Tú conoces, Señor, todo. No hay nada que tú no puedas, Señor, hacer. Porque lo creemos. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Nada puede, Señor, cambiar las cosas. Es tu palabra, tú lo has dicho, tu boca lo ha hablado, Señor. Si hay algo que sucede, es porque tú ya lo dijiste, Señor. No es porque lo diga yo, no es porque lo diga el evangelista. Tú lo has dicho, Señor. En el nombre de Jesús, ahí están, Señor, estas necesidades. Oramos por todos los demás, Señor. El que está en prisión, el que está en el hospital, el que está secuestrado, la mujer que está siendo golpeada por su esposo, Señor, que se está dando mucho, Señor, en México. El niño que está siendo abusado. Los que no tienen para comer en este tiempo, auxilio de arriba, envía de arriba. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Señor, extiende tu mano sobre aquellos que no tienen que comer. Hemos visto, Señor, gente que les ha llevado comida a muchos. Señor, multiplica esos ángeles, porque es gente que tú estás usando. Toca corazones para que lleven ayuda. Toca corazones, tú lo puedes hacer, Señor. Multiplica, Señor, esos corazones bondadosos, Señor, que están dispuestos a dar de lo que tú les has dado y que llegan al pobre, Señor, y no es solamente dicho, sino que lo hacen como tú, Señor. Del capítulo 5 al 7 hablaste, pero del 6 en adelante comenzaste a hacer milagros, un milagro tras otro, un milagro tras otro, porque tú no solamente hablas, tú actúas. Señor, haz que los hermanos que creen en ti no solamente hablemos, sino que actuemos. Por eso se admiraba la gente, porque no solamente hablabas, sino tú lo hacías, Señor. Llega al más necesitado, a los que están enfermos. Dales la sanidad, Señor. Te damos gracias, Señor, una vez más. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho para con nosotros. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Adelante, sigan, porque ese es el orden del Señor. Sean valientes. No se detengan ante nada. Él es nuestra fuerza. Él nos ayudará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. No solo hoy, hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos y les animamos. Nos veremos el domingo que viene. Si el Señor no viene hoy en la noche o mañana sábado, aquí estamos el domingo una vez más. Dios los bendiga.